Bien, estamos. Nueve. Bueno, empiezo a grabar y seguimos. Bueno, continuamos. Bueno, bueno, ahora vamos a nuevamente a continuar y bueno, vamos a buscar un dato, por ejemplo. Entonces, entramos en el. Le voy a pedir la opción de buscar 4. Entonces, entramos, le pedimos, entramos a buscar y me pone el cartel y me pide que ingrese el valor. Le voy a pedir que me busque el 7. Entonces empiezo a recorrer la lista y bueno, entonces uso un solo puntero porque tengo que recorrer la lista y buscar. Entonces encontró el dato y me lo está mostrando en pantalla. Presiono una tecla y continúo. Si ahora yo le pido a nuevamente que ingrese un dato, él busca un dato, ¿eh? Ahora le voy a pedir que me busque el 20 o el 22, que sabemos que no está. Entonces, fíjense, empiezo a recorrer la lista, no lo encuentro, encontré el fin de lista y como actual es null, me indica que el dato no fue encontrado. Continúo y ahora tendríamos que ingresar un par de datos más para poder tener algunos datos más intermedios y finales para poder continuar. Entonces vamos a ingresar un dato. Le voy a pedir que ingrese un dato. Le voy a poner el 4. Le voy a pedir ingresar uno más. Voy a poner dos más. Ese le voy a decir que ingrese el 6. Y el 10. Y ahora le voy a decir borrar datos. Voy a ir a la opción 3. Y fíjense. Entro. Y si ustedes se fijan, tengo varios datos. 10, 11, 9. Vamos a decir que borre el 11, entonces.
Voy a ingresar el primer dato a borrar, el 11, es el primero. Entonces, inicializo los dos nodos y no entro en el lazo porque ya lo encontré. Pregunto si el puntero actual es null. Lo tenemos acá. Como actual no es null. Ingreso, perdón. Pregunto si no es null. Muestro el dato. Y ahora pregunto si quiero borrar el dato. Ah, me lo tomo como que no. Vamos a hacer una cosa porque acá me está... Vamos a poner un F-Flash más porque me está dando... Acá me está dando un error. Ponemos un F-Flash. Y acá también voy a poner otro F-Flash. Bueno, vamos a pedir nuevamente que lo compile. Voy a ingresar los datos directamente. Si no, volvemos a tener. Profe, una pregunta. Sí. Cada vez que necesita ingresar datos, siempre tiene que poner el número 1. Carga el dato, pasa a la siguiente línea y vuelve a poner el número 1 y así constantemente hasta que se agota la Sí, memoria. hasta terminar. Está bien. O sea, cada vez que ingreso tengo que poner, cada vez que quiero hacer tomar alguna acción, tengo que ingresar la opción, porque lo hice como menú. Podría, a ver, si yo voy a bajar un archivo e ingresarlo en una lista, no necesito el menú, lo puedo hacer automáticamente. Depende de la aplicación. La idea mía era mostrar un poquito acá cómo funcionaba. Bueno, dame un minuto que ingresamos los datos. El 4. Ingreso otro dato. El 5. Vamos a hacer así. Voy a sacarle este breakpoint. Perdón. Estoy metiendo mal los dedos en las teclas. Ahí está. Ingreso un dato, el 4. Ingreso otro dato, el 5.
ingreso otro dato el 6, ingreso otro dato el 7, ingreso otro dato el 8, ingreso otro dato el 9, y ahí paramos porque tenemos la suficiente cantidad de datos. Le puedo decir que me muestre los datos para que lo vean ustedes nuevamente. Y fíjense que tenemos el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4. Y ahora sí le voy a pedir, ahora sí voy a parar para decirle la opción de borrado, que es lo que nos faltaba, que es la opción 3. Entonces venimos acá al compilador y vamos a decirle que el primer dato que quiero que borre es el 9. Entonces vuelvo al compilador y como fíjense que el primer dato de la lista es el 9, entonces voy a encontrarme que actual y anterior apuntan a ese 9. Entonces hago que los dos apunten al mismo nodo. Fíjense, están los dos apuntando al 9. Y ahora pregunto, ¿actual es distinto a null? Sí. Entonces muestro el dato en pantalla. ¿Lo ven acá arriba? Muestro el dato en pantalla y espero la opción de que sí o que no. Le voy a decir que sí. Usé el toUpper para poder independizarme de la mayúscula y de la minúscula, ¿correcto? Entro entonces, como la opción es sí, sí, el código está subido al campus, este ejemplo. Bueno, libera el nodo y fíjense que ahora la opción es sí, como los dos punteros anterior y actual apuntan al mismo lugar, entro y hago que el puntero de inicio apunte a actual siguiente, es decir, que apunte al 8. El puntero de inicio ahora va a apuntar al 8. Y ahora libero el nodo que apunta al 9. Fíjense que en actual, ahí lo libero, ven que cambió el valor, que ahora tiene basura, y retorno. Vuelvo a la opción y le voy a decir que borre otro elemento. Ay. Le voy a pedir que borre otro elemento. Borre. Y ahora le voy a pedir que borre el 7, que está en el medio de la lista. Entonces, fíjense.
Entro a buscarlo. Ya lo encontré. Fíjense que anterior apunta al 8 y actual apunta al 7, es decir que estoy entre 2. Y el que le sigue a este es el 6. Entonces, fíjense que inicio apunta al 8. Entonces, voy a borrar, voy a ver si puedo achicar más. Bueno, vamos a... entonces, como actual es distinto a null, muestro el dato y pido la opción. Le voy a decir que sí. Después vamos a probar una opción de que no y un dato que no esté. Entonces, como es sí, pregunto si el puntero anterior y actual son iguales. Fíjense que uno apunta al 7 y otro al 8. Son distintos. Entonces hago anterior siguiente igual a actual siguiente. El siguiente de este, que apunta al 5, tiene que apuntar a actual siguiente. Actual siguiente, ¿cuál es? El 6. Perdón, el 8, perdón. El 8 que... Perdón, vi un 5 es una S. El 8 que apunta al 7 tiene que apuntar al 6 que está acá. Es decir, anterior siguiente tiene que apuntar a actual siguiente. Tiene que apuntar a este. Fíjense cómo lo hace. Anterior siguiente igual a actual siguiente. Fíjense que después del 8 viene el 6. Pero actual sigue teniendo el nodo que apuntaba porque es el que quiero borrar. Entonces, cuando libero, perdí la cadena. O sea, liberé el nodo. Y retorno. Entonces, vamos a ver cómo quedó. Así podemos... Me perdí un poquito cuál era el último. Pero lo hacemos muy rápido. Le pido que lea. Y entonces, pues esto lo podemos hacer porque ya lo habíamos visto. Fíjense. El 8, el 6, el 5, el 4. El último es el 4. Entonces vamos a decirle que borre el 4. Entonces le voy a decir que borre el 4. Vuelvo al código. Voy a borrado. Me pide que ingrese el valor. El 4. Y entonces, como ingresé el 4, no había hecho el enter, ahí está. Voy a checar un poco esto porque... Entonces, fíjense. Hago el puntero actual y principio iguales. Y ahora empiezo a recorrer el 6, el 5, y ahí encontré el 4. Como actual es distinto a null, muestro el dato y pido la opción de borrar. Le voy a decir que sí. Entonces, como la opción es sí, pregunto si anterior y actual son iguales, no. Entonces hago anterior, siguiente, este,
igual a actual siguiente. ¿Cuál es actual siguiente? Null. Entonces pongo el actual siguiente en null. ¿Lo ven? Y ahora libero actual y el 4 se borró. Retorno y volvemos a... Ahora vamos a usar una opción de borrado. Le voy a decir que borre el 5. Entonces lo empiezo a buscar. Ahí lo encontré. Pregunto y ahora, en vez de decirle que sí, le voy a decir que no. Y fíjense que como la opción no es sí, vengo acá y retorno. Y si ustedes se fijan, el 5 sigue estando. Es el que había dicho que no quería que se borre. Bueno, vuelvo a... Y vemos la última opción de borrado, que sería que... Perdón, que quiero borrar un valor que no está. Vamos a pedir el 77. Entonces empiezo a buscarlo y fíjense, voy a checar actual para poder verlo. Fíjense que actual apunta al 6 ahora apunta al 5 y ahora apunta a null. Ajá. ¿Ven lo que les dije de... Acá me olvidé de hacer esta modificación. Como quiso buscar un dato, como actual está apuntando a null y está buscando un dato, un valor que tiene actual no existe, entonces me dio un error. Vamos a corregirlo. Bueno, vamos a volver a correrlo. Ah, tengo que parar el debug. Ahí está. Y lo volvemos a correr. Voy a agrandar un Profe, poquito. Sí, acá donde está en el while, ¿no? Dice actual y el valor. Dice actual y eso, flechita. Actual, ah, dice una flecha dato. claro. Pero la flecha, El, porque lo he visto en varios lados, pero no sé qué hace. ¿No viste puntero de estructura? Sí, pero no me acuerdo yo esa. ¿Cómo se llama este? La simbología esa. ¿Qué es lo que hacía el puntero? Yo accedía a un campo en una estructura como con el punto, Sí. si era una variable, o Ajá. accedía con la flecha si el que quería acceder a través de un puntero. Ah, eso es la flechita entonces. Ah, está bien. Exacto. Ah, joya. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a correr, voy a entrar 3 4 valores y eh, después borramos el último que se no encontrado. Ay, ahora sí. Ahí está.
Entonces, ahora le voy a decir que me ingrese, que me borre un dato. Entonces, entro a borrar, me pide el dato que quiero borrar, como yo ingresé del 5 al 8, le voy a pedir el 77. Entonces, hago que actual apunte al inicio y anterior apunte al inicio. Si ustedes se fijan, los tres están apuntando al 8. Entonces, como no es lo que yo estaba buscando, entro y recorro. Me voy, uno apunta al 7, el otro al 8, ahora uno al 7, el otro al 6, uno al 5 y el otro al 6, uno perdón. Uno a null y salgo por el null. Como actual es null, me indica que el dato no está encontrado, lo ven arriba en la pantalla de salida. De acá. Dato no encontrado, me va a pedir que presione una tecla para continuar. Como el 77 no estaba en la lista, no lo encontró, obviamente. Y como no lo encontró, no lo puedo borrar. F11, y bueno, si ahora le digo la opción 5, que es la última que nos falta, que es la de salida, voy al switch, voy a terminarlo, y lo terminé. Terminé la ejecución del programa. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Dejamos de compartir. A ver, voy a contestar 2 o 3 preguntas que aparecieron acá, que no las vi. Cuando yo borro los datos, en realidad no quedan con basura. El tema es así. Yo le estoy devolviendo el uso de esa posición de memoria al sistema operativo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hago un free, lo que tenía está liberado y la usa el operativo para otra necesidad. ¿Está bien? Es decir, ese dato no puedo usarlo más porque no tengo más disponible esa posición de memoria. Obviamente, si accedo a esa posición de memoria, voy a encontrarme con algo que no quiero o no busco. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero sobre el trabajo práctico. Sí, dale. En la Hacela. parte donde dice modificar, Sí. yo hago una función que modifique y no importa el parámetro que yo elija, porque yo lo pensaba ingresar por apellido y nombre. Y después de ahí Sí. que me pregunte qué quiero modificar. Sí, eso lo manejás vos. O sea, Ah, vos tenés que poder modificar el registro. Y en realidad podrías querer modificar alguno de los elementos del registro o todos. yo elijo eso, cómo quiero modificarlo. Sí. Y la parte Obviamente, sí. obviamente, siempre es conveniente decir lo que uno quiso hacer que le quedó a su voluntad, ¿ok? Ok, Siempre conviene aclararlo. En el ok. texto
Nada, juntás un archivo más y me decís que hiciste esto porque quisiste hacer esto, lo otro. ¿Está bien? Sí. Y después en la parte donde decía, cuando se lista un conjunto de datos seleccionados, se deberá ingresar los extremos de las llaves seleccionadas. No entiendo eso. Muy simple. Vos elegís uno de los campos, o un campo, decís la edad. Sí. ¿Cuáles son los extremos? Decís entre 18 y 25. Ah, ya entendí. Que hago un rango. Exacto. O Ok. podés elegir que te dé la opción de decir edad no solo 18 a 25, sino mayores de 30 Ok. o menores de 20. Y después había dicho al principio que hagamos como opciones como compuestas o simples, algo así había dicho. Claro, la llave, vos podés elegir edad Ah, entre tal rango y tal rango y altura entre tal altura y tal altura. Ah, ok. Y si elijo 3 podría ser como... Y peso, edad, altura y peso. Ok. Eso era. Les comento rápido que me olvidé. El conjunto de datos corresponde a uruguayos. Los uruguayos no se dividen en provincias como nosotros, sino en departamentos. ¿Ok? Entonces van a encontrar ciudad, departamento. ¿Está bien? Okay. Bueno. Eso es para todos. ¿Alguna otra duda? Bueno, el miércoles que viene hacemos el cuestionario y clase de consulta, ¿ok? Listo, ¿Sí? profe. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene con el cuestionario y la clase de consulta. Vaya. Listo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao.